En este vídeo vamos a hablar sobre aspectos relacionados con la bioseguridad en la realización de muestreos ambientales. Primero vamos a describir un poco las principales características de los muestreos ambientales. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de muestreos? Pues lo que queremos es determinar la presencia de un determinado elemento, ya sea de naturaleza biológica, química o física, en una determinada muestra ambiental, así como su concentración, su distribución y, si realizamos muestreos periódicos, su evolución con el tiempo. ¿En qué tipo de matrices podemos realizar este tipo de muestreos? Pues son muy amplias. Las más importantes o más comunes son el aire, el agua, el suelo, superficies de todo tipo y también la vegetación o entornos naturales en general. ¿En qué escenarios vamos a llevar a cabo este tipo de muestreos? Pues de nuevo son muy diversos. Podemos realizar muestreos ambientales en laboratorios, en industrias de todo tipo, como por ejemplo la industria alimentaria, y aquí realizaríamos muestreos en todas las fases de la misma, es decir, desde la producción primaria en las granjas hasta los mataderos, salas de despiece, industria donde se fabrican los alimentos, salas de congelación, refrigeración y en general de almacenamiento de alimentos, así como supermercados, incluso en la parte final en bares, restaurantes y sistemas de distribución y de venta al público. También muy importante la toma de muestras ambientales en vehículos, y aquí enlazando con la industria alimentaria, es fundamental realizar este tipo de análisis y muestreos ambientales en vehículos que se utilizan para el transporte de animales vivos, ya que si estos procesos de limpieza y desinfección no se realizan adecuadamente, contribuyen a la distribución de enfermedades infecciosas de unos lugares a otros. Por tanto, es necesario comprobar que esta limpieza y desinfección se realiza adecuadamente mediante muestreos ambientales, en este caso de vehículos. También en el entorno sanitario, por ejemplo en hospitales, tanto veterinarios como humanos, en quirófanos, salas de hospitalización, etc. También en el entorno natural, como decíamos anteriormente, entre otros casos. ¿Cuáles son los aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de un muestreo ambiental? Pues en primer lugar tenemos que hacer un buen diseño de muestreo para que la muestra que tomemos sea representativa. Por otra parte, tenemos que tomar la muestra adecuadamente de tal manera que evitemos su contaminación durante el manejo y que por tanto los resultados que nos dé sean representativos. También es muy importante la conservación de la misma desde que se toma hasta que llega al laboratorio, para evitar que se pueda degradar y por tanto nos alteren los resultados. Y finalmente, el aspecto que nos ocupa aquí, garantizar la bioseguridad adecuada del personal que realiza la toma de muestras para garantizar que se realiza de una forma segura y por tanto el personal no se contamina durante esa toma de muestras. ¿Cómo vamos a prevenir el riesgo cuando realizamos este tipo de muestreos ambientales? Es fundamental que utilicemos equipos de protección individual o EPIs que se adapten al tipo de muestreo que vamos a realizar. En primer lugar, debemos evaluar a qué riesgo potencial nos vamos a enfrentar, realizar una correcta evaluación del riesgo para así elegir los equipos de protección individual adecuados. El riesgo al que nos podemos enfrentar, como hemos dicho anteriormente, es de distintos tipos. Puede ser, por ejemplo, riesgo biológico. Nos podemos enfrentar a la presencia de microorganismos patógenos que estén en el ambiente y frente a los cuales nos queremos proteger. Por otro lado estaría el riesgo químico. Nos podemos enfrentar a la presencia de productos que sean tóxicos, que sean corrosivos, que sean irritantes, en distintas circunstancias. Por ejemplo, en una industria donde se produzcan este tipo de productos, nos tenemos que proteger frente a ellos. También podemos encontrar que haya restos de estos productos fruto de procesos de limpieza y desinfección, por ejemplo, o también pesticidas. Incluso en la industria farmacéutica nos tendremos que proteger frente a la presencia de restos de medicamentos, como pueden ser antibióticos. Por otro lado, también nos encontramos frente a la necesidad de protegernos frente al riesgo físico, que puede ser de muchas características. Por ejemplo, nos podemos tener que proteger frente a temperaturas extremas, ya sean frente a frío o frente a calor, riesgos de corte, riesgos de golpes, riesgo eléctrico también, riesgo de caídas si estamos trabajando en altura, por ejemplo, y también incluso frente a radiaciones ionizantes si estamos trabajando en un ambiente hospitalario. Finalmente, también tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la muestra y, muy importante, las características del ambiente en el que estamos llevando a cabo la toma de muestras, porque si, por ejemplo, nosotros estamos realizando
una determinación de presencia de determinados gases en un laboratorio de contención biológica de nivel 3, no solo nos tendremos que proteger frente a esos posibles gases que estén presentes, sino que tendremos que equiparnos con equipos de protección individual que nos protejan frente a los posibles patógenos de nivel 3 que se manejan en ese área. En general, a la hora de elegir el EPI o los EPIs que vamos a utilizar en nuestros muestreos ambientales, vamos a tener que tener en cuenta algunos aspectos básicos. Por una parte, elegirlos de una talla correcta, para que así se adapten bien a nuestras necesidades y cumplen su función protegiéndonos adecuadamente. Por ejemplo, en las máscaras completas, también en las mascarillas, existen distintas medidas que nos permitirán protegernos dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos que comprobar que la mascarilla se adapta perfectamente, que realiza un correcto vacío y que por tanto no va a entrar el aire desde el exterior sin ser previamente filtrado. También necesitamos que los distintos EPIs que vamos a utilizar juntos, cuando así se requiera por el protocolo que vayamos a utilizar, sean compatibles entre sí y que por tanto no invaliden su función de protección. Por ejemplo, cuando utilizamos una máscara para protegernos frente a gases tóxicos con filtros, no podremos utilizar encima normalmente una pantalla completa de protección frente a salpicaduras, porque la pantalla no quedará bien colocada. Por tanto, lo normal es utilizar este tipo de máscaras con unas gafas de protección total. Por otro lado, tenemos que fijarnos bien y establecer correctamente protocolos de orden tanto de colocación de los EPIs entre sí para que nos protejan lo máximo posible y, por otro lado, para la retirada de los mismos, ya que este punto en el que retiramos los EPIs, digamos que es un punto crítico donde se puede romper la bioseguridad y donde podemos vernos expuestos al riesgo frente al cual nos han estado protegiendo todo el tiempo si no realizamos correctamente esta retirada. Así, por norma general, lo que vamos a hacer es retirar los EPIs de mayor grado de contaminación a menor grado de contaminación. Por ejemplo, si estamos retirando un mono o unas calzas que están potencialmente muy contaminados, no lo haremos nunca habiéndonos retirado previamente unos guantes, con las manos desnudas, ya que entonces nos contaminaremos. Retiraremos los guantes al final. Del mismo modo, si estamos en un ambiente donde nos estamos protegiendo frente a un riesgo que puede penetrar por vía inhalatoria y tenemos una mascarilla o algún otro equipo de protección respiratoria, nos lo quitaremos al final del todo, ya que lo que queremos conseguir es estar protegidos frente a ese riesgo el mayor tiempo posible. Por otra parte, tenemos que realizar una correcta limpieza y desinfección de los mismos cuando terminemos el trabajo, si es que estos son reutilizables, para que así cuando los volvamos a utilizar la siguiente vez estén en perfecto estado. Asimismo, tendremos que comprobar que funcionan perfectamente, por ejemplo, las juntas que son de goma, que cierran, que no tienen ninguna grieta, ningún agujero, que las gomas no están sueltas, para garantizar que efectivamente funcionan como necesitamos que nos protejan para realizar su función correctamente. Y finalmente, una correcta conservación de los mismos en condiciones adecuadas que, como digo, contribuyan a mantener el EPI en un correcto estado. Por otro lado, un aspecto fundamental a la hora de elegir los EPIs es que miremos bien el etiquetado de los mismos, ya que este nos va a indicar si el EPI que queremos utilizar nos va a proteger o no frente al riesgo que queremos evitar con su uso. Así, tenemos que encontrar, por una parte, siempre en el etiquetado, el marcado de conformidad que nos dice que este EPI ha sido fabricado y diseñado de acuerdo al reglamento 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, y debemos encontrar en dicho etiquetado la marca CE, donde nos dice además qué tipo de EPI es, qué categoría tiene, si protege frente a riesgos mínimos, frente a riesgos moderados o riesgos graves, y los 4 dígitos del organismo de control que se encarga de evaluar su validez. Asimismo, nos vamos a encontrar el marcado específico, que nos indica frente a qué riesgo o riesgos concretos nos va a proteger el EPI. Estos riesgos o esta protección viene determinada por una parte por un pictograma que nos indica, como digo, frente a qué riesgo concreto protege el EPI, y por otro lado la norma UNEN específica que se encarga de establecer cómo deben ser esas pruebas que validen esa protección del EPI frente al riesgo específico que estamos o que nos ofrece la protección. Así, nos tenemos que fijar también en
la actualización de la norma UNE que viene indicada con el etiquetado, porque estas normas se van revisando con el tiempo y van surgiendo actualizaciones y, por tanto, tenemos que asegurarnos que en el etiquetado aparece la actualización de la norma UNE pues más actualizada, más moderna. Algunos de los más utilizados o más frecuentemente que encontramos son el pictograma de riesgo biológico que vemos aquí y el de riesgo químico y las normas UNE correspondientes. En el caso del riesgo biológico, normalmente utilizamos guantes que nos protegen frente a este tipo de riesgo. Nos tenemos que fijar que en caso de que vayamos a trabajar con virus o estemos expuestos a un riesgo de contacto con virus, tiene que aparecer específicamente la palabra virus debajo del pictograma, ya que nos indica que ese EPI en concreto ha sido validado para uso con virus. Además, existen muchas más clasificaciones dentro de los distintos EPIs que protegen frente a riesgo químico y riesgo biológico, como aquí aparece. Como podemos ver, tenemos por un lado las indicaciones o la clasificación que nos dice si es un EPI que nos proteja de forma completa, si se trata, por ejemplo, de un traje o de un mono, o si son EPIs que, por el contrario, protegen únicamente ciertas partes del cuerpo, como pueden ser unas calzas o unos guantes. Y también nos indican distintos tipos de pruebas que se han realizado que nos indican la protección concreta que nos ofrecen, pues, por ejemplo, frente a pulverizaciones, frente a partículas sólidas suspendidas, etc. Y ahí existen distintas normas UNE concretas y específicas para validar este tipo de protección. En el caso de las mascarillas tipo EPI, y hablando de forma muy resumida, tenemos que encontrar la norma UNE que aplica, el tipo de protección que nos ofrece, si es FP1, FP2 o FP3, así como el tipo de filtro frente a partículas que lleva y si son mascarillas reutilizables o no. Otros ejemplos también comunes de pictogramas que podemos encontrar en los EPIs son el de protección frente a riesgo térmico por calor y fuego, así como el de riesgo mecánico. Y en estos dos casos, a su vez, vamos a encontrar 6 dígitos que nos indican los niveles de rendimiento y que, de nuevo, nos van a indicar el tipo de pruebas que se han hecho y el grado de protección que nos ofrece frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de calor, nos indica el tiempo máximo de protección frente a una determinada temperatura de exposición. Tenemos también, por ejemplo, la protección frente a cortes y pinchazos, la protección frente a frío, frente a lluvia, cuando utilizamos ropa que nos ofrece alta visibilidad. También la protección frente a radiaciones ionizantes y partículas radiactivas y protección frente a electricidad estática. Finalmente, el tercer elemento que debemos encontrar en el etiquetado es el folleto informativo, que debemos siempre consultar ya que nos da también información muy útil, por ejemplo, respecto a una correcta colocación del EPI que nos permita asegurarnos que el EPI va a cumplir su función y por tanto nos va a proteger, cómo lo debemos retirar, cómo lo debemos desechar. Igualmente, las indicaciones concretas del tipo de limpieza y desinfección del mismo, como hablábamos antes, la talla, también muy importante, que comentábamos antes, y los productos y las pruebas concretas que se han realizado para evaluar la eficacia del EPI.